Bienvenidos al aula virtual. Continuamos en este segundo vídeo con el estudio de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Vamos a ver el título 2 de la actividad de las Administraciones Públicas, el cual establece una serie de normas generales de actuación, en las que se incluye la obligación de resolver y el silencio administrativo, la emisión de documentos por parte de las administraciones públicas, la validez y eficacia de las copias realizadas por las mismas y de los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, para finalmente tratar sobre los términos y plazos. El capítulo primero, sobre las normas generales de actuación, identifica como novedad a los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como se dispone la obligación de todas las administraciones públicas de contar con un registro electrónico general, o en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. En materia de archivos, se introduce como novedad la obligación de cada administración pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. E igualmente, en el capítulo primero se regula el régimen de validez y eficacia de las copias y se definen los requisitos necesarios para que una copia sea auténtica. A su vez, el capítulo segundo, de términos y plazos, establece las reglas para su cómputo, ampliación o la tramitación de urgencia. Como principal novedad, destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles. Ahora sí, pasamos a ver el artículo 13, de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Ojo que este concepto es distinto de los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo y que veremos más adelante recogidos en el artículo 53. Ya que en este caso, y tal como nos dice el artículo, quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares de los siguientes derechos: a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico, a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, a utilizar las lenguas oficiales, al acceso a la información pública, archivos y registros, a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley, a la protección de datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos. Y, por último, a cualesquiera otros derechos que le reconozcan la Constitución y las leyes. Y tal como ya hemos comentado, estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. A continuación, el artículo 14 recoge el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas y nos dice que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. Así, el apartado 2 establece quiénes sí estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, aspecto muy importante de recordar. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas al menos los siguientes sujetos: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. Ojo, solo para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de dicha actividad profesional. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Y por último,
los empleados de las administraciones públicas, para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público. Por último, el apartado 3 recoge que reglamentariamente las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Así, y a modo resumen, os dejamos el siguiente esquema sobre este artículo 14. Y pasamos a ver el artículo 15, sobre la lengua de los procedimientos. Antes aclararemos algunos aspectos relacionados con este tema que pueden dar lugar a confusión. Y es que el artículo 3.2 de la Constitución establece la cooficialidad lingüística, situando al mismo nivel el castellano y las lenguas propias que cada estatuto de autonomía haya declarado como oficiales. A partir de esta previsión, en el artículo 13, se reconoce el derecho a las personas, en sus relaciones con las administraciones públicas, y como hemos visto, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma. En este contexto, puede decirse que, de modo general, el ciudadano tiene derecho al uso de la lengua que desee en sus relaciones generales con las administraciones, siempre que tales lenguas sean oficiales. Esto significa que tiene derecho a presentar solicitudes, hacer manifestaciones o comunicaciones, ser atendido y ser notificado en cualquiera de las dos lenguas que sean oficiales en el territorio de la comunidad autónoma a la que pertenezca, sin que quepa ningún trato discriminatorio en función de la lengua que utilice. Tema distinto es la lengua en la cual se va a tramitar el procedimiento, ya que, como vemos, el artículo 15 nos dice que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por ellos. El apartado 2 recoge, para el caso de las administraciones de las comunidades autónomas y entes locales, que los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. Y por último, en el apartado 3, se recoge que la Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o parte de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma, y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua, distinta del castellano, no será precisa su traducción. En resumen, podemos decir que para los procedimientos de la Administración General del Estado, la lengua será el castellano, pudiendo los interesados que se dirijan a sedes en las comunidades autónomas con lengua cooficial emplear también dicha lengua, según su elección. Y en los procedimientos de las administraciones de las comunidades autónomas o entes locales, se empleará la lengua prevista en la legislación autonómica de la que se trate. Por último, respecto a la traducción al castellano, será obligatoria en los procedimientos que deban surtir efecto fuera de comunidades autónomas con lenguas cooficiales, y también en el caso de que los interesados lo soliciten expresamente. Y pasamos a ver uno de los puntos más ampliamente desarrollados en este primer capítulo del título 2, que tiene que ver con los registros. Sobre ellos dispone el artículo 16, que cada administración dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos.
también se podrán anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales. Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer, además, de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General. El Registro Electrónico General funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo, los cuales cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Además, las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. En los apartados 2 y 3 vemos, respecto a los asientos, que los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e indicarán la fecha del día en que se produzcan. El registro electrónico de cada administración u organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento, así como un recibo acreditativo de otros documentos que en su caso lo acompañen. Y respecto al lugar de presentación de documentos, el apartado 4 nos dice que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse en el registro electrónico de la administración o organismo al que se dirijan, así como los restantes registros electrónicos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta ley, y que, os recordamos, eran la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. En las oficinas de correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. En cualquier caso, los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables. A continuación, el apartado 5 recoge que los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados por la Oficina de Asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, salvo que resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptible de digitalización. Por su parte, el apartado 6 recoge que podrán hacerse efectivos mediante transferencia cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las administraciones públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. En el apartado 7 vemos que las administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. Y por último, que no se tendrán por presentados aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. A continuación, el artículo 17 recoge una de las novedades que ya habíamos comentado en materia del archivo de documentos, y es que cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. Y además, los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. Y pasamos a ver otros aspectos relacionados con las normas generales de actuación. El artículo 18 se refiere a la colaboración de las personas, señalando que las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran, salvo que la revelación de la información solicitada atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar, o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros, de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Y además, cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, las administraciones públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. El artículo 19, por su parte, prescribe, en relación con la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, que la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Es decir, no basta con que una norma reglamentaria la exija por sí misma. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Y además, las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia, cuando así lo soliciten. Sobre la responsabilidad de la tramitación, dispone el artículo 20 que los titulares de las unidades administrativas y el personal que tuviese a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados. Además, los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado. Y pasamos a ver la obligación de resolver en el artículo 21, que nos dice que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Así pues, a modo de resumen, tenemos que recordar que la declaración de la circunstancia tendrá lugar en los casos de prescripción, caducidad, renuncia, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto. Y continúa el apartado primero recogiendo las excepciones a esta obligación de resolver. Se exceptúan de la obligación los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. En el apartado 2 vemos, respecto a los plazos, que el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, aunque este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor
o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. En cualquier caso, nos dice el apartado 3 que cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Este plazo se contará en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación y en los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada. Para que todo esto que acabamos de ver pueda llevarse a cabo, vemos en el apartado 4 que las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento. La importancia de cumplir con los plazos establecidos es tal que el apartado 5 recoge que cuando el número de las solicitudes o de las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, o el superior jerárquico del mismo, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Y en el apartado 6 se recoge que el personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. Y pasamos a ver las circunstancias en las que se suspenderá este plazo máximo para resolver, en el artículo 22. Antes de continuar, hacer hincapié en que vamos a ver de forma diferenciada los casos en los que se podrá suspender dicho plazo y los casos en los que se deberá suspender el mismo. Así pues, en el apartado primero vemos que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, por el del plazo concedido. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, desde que se tenga constancia de su existencia hasta que se resuelva. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. En este caso, este plazo de suspensión no podrá exceder de 3 meses. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión de las referidas negociaciones. Y por último, cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita hasta que la Administración tenga constancia del mismo. Y vemos recogidos en el apartado 2
que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos. Cuando una administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar. En el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta ley. Este artículo, que veremos más adelante, nos dice que cuando una administración pública tenga que dictar un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una administración pública distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto. Así, este plazo se suspenderá desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda, o en su caso se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En el apartado B, cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87. Este artículo, que también veremos más adelante, nos dice que antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinente. Además, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. Y lo que nos atañe en este caso, el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Así pues, en este caso, el plazo se suspenderá desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. Y por último, el plazo máximo para resolver se suspenderá, como vemos en el apartado C, cuando los interesados promuevan la recusación, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Antes de continuar, os dejamos un esquema que recoge lo que acabamos de ver en este artículo 22, y en el que vemos que el plazo máximo para resolver podrá suspenderse por subsanación de deficiencias o petición de documentación a los interesados, cuando sea necesario el pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, en procedimientos no finalizados en el ámbito de la Unión Europea y que condicionen directamente este procedimiento, cuando sea necesario el pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios, por el inicio de negociaciones en vistas a un pacto o convenio, o por solicitud de informes preceptivos, por un plazo máximo de 3 meses. Por contra, este plazo máximo para resolver deberá suspenderse cuando una administración requiera a otra administración por un posible acto ilegal, cuando sea necesario realizar actuaciones complementarias o cuando se produzca un incidente de recusación. Y finalizamos este vídeo viendo una última posibilidad respecto a los plazos establecidos en el artículo 23. Como acabamos de ver, la ley establece que cuando el número de las solicitudes formuladas o de las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver o el superior jerárquico del mismo podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Pues bien, según este artículo 23, excepcionalmente, el órgano competente para resolver podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, no cabrá recurso alguno.
Y con esto finalizamos este segundo vídeo de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo. Nos vemos en el aula virtual.